para poder escuchar la conferencia de cierre del Congreso. Es para mí un honor tener a Juan Pablo Dabove, ¿cierto? Cerrando lo que ha sido, creo yo, y por lo que he escuchado, ¿cierto? Lo he podido conversar, una maravillosa conferencia. Y presentar a Juan Pablo, ¿cierto? Que tan amablemente ha accedido a estar con nosotros hoy día para cerrar esta conferencia. Juan Pablo es profesor titular en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Colorado en Boulder. En 2007 publicó el libro Nightmares of the Electric City, Banditry and Literature in Latin America, publicado por University of Pittsburgh Press, un libro que personalmente a mí me fascina y que fue ganador del Caden Book Award for Literary Studies por su contribución a los estudios sobre bandidaje en América Latina. En 2017 publicó Bandit Narratives in Latin America, From Villa to Chávez, también por la editorial de la University of Pittsburgh. También ha editado los libros Jorge Luis Borges, Política de la Literatura en 2007, y todo el resto de literatura, ensayos sobre Osvaldo Lamborghini en 2008, y junto a Carlos Jauregui, un libro muy bonito también, Heterotopías, Narrativas de Identidad y Alteridad Latinoamericana en 2003. En 2013 publicó una edición anotada junto a Susan Hassett de El Año del Desierto de Pedro Mairal, y ha publicado decenas de artículos sobre bandidaje, bandolerismo, paramilitarismo, guerra y cultura de América Latina en el siglo XIX. El título de su charla hoy es La Guerra Fantasma, Fantasma de la Guerra, Malvinas 1982. Por favor, un fuerte aplauso para... Gracias, Julio, por la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes por estar acá y gracias a los organizadores y organizadoras del Congreso por su generosa invitación. Voy a empezar con una reflexión melancólica, que es: miro alrededor y me doy cuenta que soy el más viejo de todas las reuniones. ¿Cuándo eso pasó? Siendo que tenía 22 años ayer. Pero bueno, a todos les va a pasar. Así que mírense en mi espejo y tiemblen. Bueno, voy a hablar sobre, digamos, honrando el tema del Congreso, voy a hablar sobre la Guerra de Malvinas, ¿sí? De cierta producción cultural sobre la Guerra de Malvinas y de cómo esa producción cultural toca o no lo que para mí es el tema más intratable en relación con la Guerra de Malvinas, que es el rol decisivo que tuvo esa guerra y su desenlace en el retorno de Argentina en 1983-84 a la forma republicana de gobierno después del así llamado proceso de reorganización nacional. En principio voy a hacer una pequeña introducción a la Guerra de Malvinas, dado que, bueno, salvo para los argentinos, quizás fue una guerra lateral, y entonces voy a hablar brevemente haciendo una reseña de qué fue. La Guerra de Malvinas, la Guerra de Malvinas ocurrió entre el 2 de mayo y el 14 de junio de 1982 y estuvo centrada en la posesión de y los reclamos de soberanía con respecto a 3 archipiélagos en el Atlántico Sur: las Malvinas propiamente dichas, las Georgias y las Islas Sandwich del Sur, archipiélagos que se despliegan en un arco en el Atlántico Sur. Las Malvinas, que son las 2 islas principales, fueron ocupadas en 1833 por el Reino Unido, desplazando al gobernador argentino, en realidad alemán, Luis Bernet, nombrado por Juan Manuel de Rosas para representar los más bien endebles reclamos de soberanía argentina sobre las islas. Desde 1833, los gobiernos argentinos no han dejado de reclamar soberanía sobre esos archipiélagos, convirtiéndolos en una causa irredentista, sobre todo a partir de 1930 y del surgimiento del nacionalismo autoritario en Argentina. Hasta 1982,
las islas realmente no tenían una gran importancia económica o estratégica y eran una posesión colonial inglesa, cuyos habitantes, los así llamados Kelpers, no eran ciudadanos de pleno derecho del Reino Unido. Eso cambió después de la guerra y hoy en día los Kelpers son ciudadanos de la Unión Europea, de hecho. El gobierno militar argentino, liderado en 1982 por Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupa las islas, lo cual concita la ocupación de las islas un enorme apoyo popular. Mientras que la administración de Margaret Thatcher duda largamente en adoptar o no una opción militar, ¿no? Inmediatamente Margaret Thatcher manda una fuerza de tareas hacia el sur, pero incluso cuando esa fuerza de tareas estaba en camino para rodear las islas y coordinar lo que va a ser la retoma de las islas, no estaba en claro que la administración del Reino Unido tuviera voluntad de una solución militar. Entonces, según esto, digamos, esta falta de compromiso del Reino Unido con respecto a la acción militar nunca fue del todo conocida hasta que en el 2012 los archivos nacionales del Reino Unido desclasifican una serie de documentos donde queda claro que más bien la opción militar fue forzada por los acontecimientos. La guerra tuvo dos aspectos netamente diferenciados. Por un lado, la guerra aérea marítima, donde la Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de Guerra pelearon con bastante denuedo, un notable éxito y abrumadoras pérdidas de material y personal, sobre todo pilotos, oficiales de las armas respectivas. Por otro lado, estuvo la campaña en tierra, a cargo del lado argentino, sobre todo de la tercera arma, el ejército argentino. La mayor parte de la infantería del ejército argentino que va a enfrentar a los ingleses después que desembarcan estaba compuesta de soldados conscriptos, ciudadanos soldados, algunos con un año de instrucción militar bastante dispar y algunos, los de la clase de 1963, con unas pocas semanas de instrucción militar. Los Royal Marines desembarcan en San Carlos, en el oeste de la isla Soledad, el 21 de mayo. Y entre ese día y el 14 de junio, día de la rendición de los argentinos, avanzan de manera incontenible hacia el este, desde San Carlos, donde desembarcan, hacia Puerto Argentino o Port Stanley, que es la capital de las islas. Deparando a los argentinos el espectáculo bastante deprimente de miles de soldados harapientos, sucios, hambrientos y muertos de frío, jóvenes rindiéndose en masa a los británicos, famosamente despiadados en el ataque, pero famosamente humanos en la victoria. Esas imágenes condensaron el significante más perdurable del conflicto, la imagen de los chicos de la guerra. 3 días después de la rendición, el presidente de facto, Leopoldo Galtieri, cae, reemplazado por Reinaldo Vignone, cuyo mandato único fue organizar una apresurada transición a una forma republicana de gobierno. Entonces, eso fue brevemente lo que fue la Guerra de las Malvinas. El trabajo que voy a presentar aquí se inscribe dentro de mi trabajo con el gótico argentino. El gótico, que en Argentina tiene una tradición intelectual diferente a la de Estados Unidos o Inglaterra, y que no siempre se llama gótico, denominación que en Argentina a veces todavía es denigratoria o resistida, tiene sin embargo una larga tradición en la literatura y la cultura argentina, que recién se está empezando a reconstruir, pero que se inicia, cuando menos, con Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Esteban Echeverría, la poesía y la prensa antirrocista. El gótico pasa en la segunda mitad del siglo XIX por Juana Manuela Gorriti, Eduardo Wilde, y alcanza su maduración con Leopoldo Lugones.
Leopoldo Lugones de las Fuerzas Extrañas, libro de larga sombra en la literatura argentina, en Borges, Quiroga, Cortázar y Bioy Casares. El gótico es hoy quizás una de las vertientes más dinámicas de la literatura argentina contemporánea. Podemos mencionar los nombres de Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Luciano Lamberto, Diego Mucio y, como inmediatos predecesores de esta generación, Charlie Feiling, Luisa Valenzuela, Ana María Schwab, Enrique Medina, Griselda Gambaro o Alejandra Pizarnik. El gótico tiene innumerables venas, preocupaciones, pero podemos hablar al menos de dos maneras del gótico cuando de lo que se trata es de dar expresión a ansiedades que tienen que ver con la cultura en general. El gótico concierne siempre a una amenaza a la identidad, pero trata esa amenaza de maneras diferentes. Una de las venas del gótico es aquella donde el gótico traduce una amenaza a la identidad que viene del exterior y donde la narrativa gótica se convierte en el exorcismo y la derrota de esa amenaza. Es el gótico que se convierte en la épica del Monster Slayer o en el melodrama y que tiene una larga vida por fuera de la literatura. Por ejemplo, y usualmente en el discurso político de la derecha. ¿Sí? La otra vertiente del gótico, la que más me interesa a mí, es aquella que pone en escena no la salvación, sino el colapso de la identidad. Pero donde ese colapso ocurre porque la identidad bajo amenaza está desde siempre contaminada por aquello que solo de manera superficial parecía amenazarla desde el exterior, o que tiene una secreta complicidad con aquello que parece combatir. Por ejemplo, esta segunda vertiente del gótico está ejemplificada en la, en mi opinión, espléndida lectura que Franco Moretti hace de Drácula, ¿no? ¿Cuál es la genialidad de la lectura de Franco Moretti de Drácula? Él lee Drácula como una alegoría sobre el capitalismo, donde el conde Drácula parece representar una amenaza exterior. Esto es una fuerza premoderna, irracional, que viene del sur, ¿no? Pero en la lectura de Moretti, Moretti muestra cómo en realidad el conde Drácula actúa como un capitalista. La verdadera amenaza del conde Drácula es que el conde Drácula sabe invertir, conoce los sistemas de seguro, de transporte, financieros, y que compra propiedades inmobiliarias en Londres. Y entonces coloniza Londres, pero no como una fuerza ajena o exterior, sino utilizando los mecanismos mismos del capitalismo. Y entonces el grupo de hombres victorianos que se forma para combatir a Drácula en realidad no es una imagen de la modernidad combatiendo la premodernidad, sino de una modernidad imaginada, esto es, de un capitalismo moral, tratando de combatir a la imagen del capitalismo que viene. Porque para Moretti eso es lo que representa Drácula, el capitalismo monopólico, la forma del capitalismo del futuro, ¿no? Entonces, Drácula representa la amenaza exterior, no aquello que viene del otro lado. La narrativa sobre Malvinas parece estar cruzada por elementos góticos o por alusiones a lo espectral. Tres ejemplos en registros muy diferentes que ilustran esto. La primera novela sobre la guerra de Malvinas, y sin duda una de las mejores, es Los Pichiciegos, de Fowell, y es emblemática al respecto, ¿no? Los Pichiciegos es una novela escrita por Fowell durante la guerra y publicada inmediatamente después. Y es la historia de un grupo de soldados que la guerra de Malvinas fue una guerra de trincheras del lado argentino, ¿no? Que se dedican a excavar un sistema de trincheras y que realmente nunca pelean. Este sistema de trincheras existe en la tierra de nadie entre los argentinos y los ingleses,
y estos soldados, que se empiezan a llamar a sí mismos los pichiciegos, conciben una especie de sociedad alternativa, subterránea. Entonces, en esta novela, por un lado tenemos la aparición literal de fantasmas, la aparición crepuscular y que permanece enigmática de los fantasmas de las monjas Alice Dumont y Leonie Duquette, asesinadas por el capitán Astiz. Pero por otro, está la visión en el cielo de una masiva formación fantasma de Pucarás, el avión de contrainsurgencia y ataque argentino, formación avistada en vuelo hacia un destino incierto que se disuelve literalmente en el aire. Pero sobre todo, los pichiciegos mismos son criaturas equívocas, son desertores de sus unidades y por ende declarados muertos en las nóminas de soldados. Al ser avistados por otros soldados, sucios, harapientos, gordos, son confundidos con espectros o con una suerte de criatura nocturna cercana a los zombies o a los Morlocks. Los pichiciegos, de hecho, solamente salen de noche para evitar ser detectados, porque son desertores, y viven el resto del día en sus cuevas. Estas criaturas nocturnas engendran leyendas de justicia. Cuando una noche uno de los pichiciegos ataca a un oficial que estaba abusando de un soldado, convirtiéndose así en una especie de espectro protector o vengador, según se la vea. Otro ejemplo son Las Islas, la novela de Carlos Gamerro, novela que está estructurada a partir de la clásica trilogía gótica. Esto es la misma trilogía que anima a la primera novela gótica de la tradición occidental, The Castle of Otranto, de Horace Walpole. Un tirano, en The Castle of Otranto, es dueño legítimo de un castillo, pletórico de amenazas y posibilidades. En Las Islas, el tirano que es dueño legítimo de un castillo, el castillo se transforma en una torre posmoderna y panóptica, la torre de Tamerlán, torre que es sin duda uno de los personajes centrales de la obra. Tamerlán es un tirano obsesionado por la imposibilidad de engendrar una descendencia a su medida que consolide en el tiempo su poder y obsesionado por un crimen cometido en ese mismo castillo. Hay en Las Islas una muchacha amenazada por ese tirano y un joven que la libera de esa amenaza. Están los fantasmas, que son los amigos muertos del protagonista, a quien el protagonista quiere unirse por el suicidio. Los fantasmas lo combinan a evitar ese destino, dado que él, como el único sobreviviente del pelotón que peleó en Malvinas, es quien mantiene a los espectros, a la memoria de los muertos, juntos. Y finalmente está la batalla, donde los argentinos en retirada son una legión de espectros o de criaturas fantásticas avanzando en la noche. Y finalmente, el tercer ejemplo es quizás la película más famosa sobre Malvinas, Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer. Iluminados por el Fuego es una película que está estructurada a partir del mandato de un muerto. El pedido póstumo o casi póstumo de Alberto Vargas, que entra en coma después de intentar suicidarse, a su amigo Esteban Leguizamón. Vargas le pide a Leguizamón, en realidad se lo pidió en el pasado, cuando Vargas todavía estaba vivo y consciente, pero Leguizamón recuerda esto cuando Vargas está en coma, que vuelva a las islas. Y Leguizamón vuelve a las islas. Pero ese retorno, respondiendo a este mandato del muerto, es un retorno no para reencontrar, no para superar el trauma, sino muy por el contrario. Es un retorno que hace que Leguizamón retorne al lugar donde nunca estuvo. Él vuelve a las Malvinas, vuelve a la trinchera o al pozo de Zorro donde estuvo, y allí no encuentra ningún sosiego, ninguna revelación. Llora, desesperado, la desesperación que no tuvo en ningún momento anterior a la película, ni siquiera durante los flashbacks de la batalla. En un sentido preciso, él se convierte en su amigo, él se convierte en el espectro
de su amigo muerto. El retorno, la obediencia al mandato, lejos de resolver la disyunción temporal que da origen a la trama, la acentúa, dado que Esteban termina donde la historia, no la película, empezó, con un joven perdido y asustado en una trinchera en el fin del mundo. A esos tres ejemplos quisiera agregar uno, que es al que me voy a dedicar con más detenimiento. Trasfondo, la novela de Patricia Rato del año 2012. Trasfondo es una novela sobre un episodio específico de la Guerra de Malvinas, la campaña del submarino San Luis, entre abril y mayo de 1982. El San Luis sale de su base en Bahía Blanca con el propósito específico de buscar y atacar a la flota británica en camino. La campaña del submarino fue un fracaso, dado que el submarino operaba en condiciones de mantenimiento muy pobres. La computadora de a bordo no funcionaba, uno de los motores tampoco, los torpedos que el submarino dispara cuando encuentra barcos ingleses, ninguno de ellos explotó. Las comunicaciones con el comando en tierra eran esporádicas. El San Luis fue, sin embargo, durante la guerra, una preocupación importante para la Marina Británica, sobre todo como amenaza a los dos portaaviones de la Fuerza de Tareas. Pero nunca pasó de eso. El carácter peculiar de la novela es que es una novela de fantasmas. La novela está narrada por el fantasma de Ortega, su oficial de máquinas del submarino. Ortega no sabe, ni nosotros lo sabemos hasta muy avanzada la novela, que es un fantasma. Ortega murió de un infarto y despierta la vida espectral en el momento mismo en que el submarino es comisionado a patrullar las aguas alrededor de Malvinas. La novela termina, y quizás la vida espectral de Ortega también, cuando el submarino regresa a la base de Puerto Belgrano, para enterarse de que ninguno de los barcos de guerra de la flota, salvo el San Luis, estaba peleando la guerra. Después del hundimiento del crucero General Belgrano, la Armada Argentina se replegó a los puertos del continente y ya no volvió a salir. Podríamos decir que la perspectiva fantasmal, el hecho de que esta novela sea narrada por un fantasma, que haunts un submarino, tiene dos propósitos. Uno, una ajustada representación de la experiencia de la guerra submarina en las condiciones en las que el San Luis las tuvo que llevar adelante. Esto es un submarino perdido en aguas heladas, suspendido entre el mar, la noche y la niebla, peleando sin saberlo, como los Ghost Fighters japoneses, una guerra que todos sus contrapartes, esto es, los otros barcos de la Marina de Guerra Argentina, ya habían abandonado. Una guerra donde lo que precisamente hace un submarino es aparecer y desaparecer súbitamente, sin dejar rastros. Y esos rastros son solo una asignatura sonora o electrónica. Y donde el enemigo nunca es realmente visto. Fantasmas de otros fantasmas. Y donde todo lo que ocurre es conjetural, reconstruido a partir de indicaciones tenues y equívocas. La rutina misma del submarino es fantasmal. Es la repetición de los mismos rituales cotidianos, progresivamente despojados de sentido. Pero hay algo más que justifica la perspectiva fantasmal y que tiene que ver, creo, con el sentido de la guerra misma, como narrativa inscripta o no al seno de una narrativa nacional. El fantasma de Ortega es peculiar porque es un fantasma que no aparece. Esto es, está en el submarino, pero nadie sabe que está. Hay alguna sospecha de que hay una presencia, pero nunca realmente aparece. O más bien, se nos aparece solamente a nosotros, en su función de narrador, y las circunstancias mismas de esa narración son bastante equívocas. Por lo demás, no es un fantasma que parezca aún tener muchas de las pasiones de los vivos. Al menos, no parece tener una pasión distintiva. Es un fantasma cuya existencia espectral nunca es explicada. Finalmente,
parece ser un fantasma inmanente al tiempo de la guerra. No solo producido por la guerra, sino coextensivo con ella. La idea de un fantasma que narra no parece ser tan extraña, por supuesto. Además de las proposiciones teóricas que se han establecido entre espectralidad y narración, espectralidad y lenguaje, desde Maurice Blanchot a la actualidad, creo que podemos pensar esta relación a un nivel de especificidad un poco mayor. Los fantasmas, al menos los fantasmas de Occidente, están inextricablemente ligados a la idea de la narrativa. Una narrativa de memoria o de justicia. Esa narrativa está ausente en el principio, y el haunting del fantasma, la razón por la que el fantasma aparece, suele ser la demanda por la reconstrucción de esa narrativa. Esto es, el fantasma aparece y su presencia suele parecer caótica o fragmentaria o amenazante. Una sombra vislumbrada de reojo que nos llena de terror, o una aparición agresiva y súbita que nos llena de horror. Sin embargo, entender al fantasma es reconstruir, a partir de esos fragmentos aparentemente incoherentes de visión, una narrativa. Esto es, ¿cuál es el origen del fantasma? ¿Qué quiere? ¿Dónde están sus restos? Es solo por medio de la reconstrucción de una narración que la herida del presente, el time out of joint de Hamlet, se puede cerrar. Incluso si el fantasma es adversarial, Némesis en vez de Themis, reconstruir esa narrativa es la única manera de dominar el fantasma y, con suerte, neutralizarlo o mantenerlo a distancia. Por eso, las narrativas de fantasmas son, en un grado nada desdeñable, narrativas de investigación, de desciframiento, de síntesis. La narración que el fantasma nos comina a reconstruir suele tener que ver con la justicia. El fantasma no solo es algo que viene del pasado y que muestra que el presente no está suficientemente formado, que en realidad el pasado no es pasado y que el presente no es presente. Esa disyunción del pasado y del presente suele tener que ver con la violencia y con cierto reclamo de justicia en relación a esa violencia. Esa suele ser la razón de su tenue, pero paradójica y por lo mismo perturbadora perduración en un entrelugar. Esa justicia que el fantasma nos comina a buscar puede adoptar la forma de una restauración de una memoria, de un equilibrio, de un estado de cosas. Podemos pensar en casos más o menos análogos a los de trasfondo. Fantasmas que ignoran que son fantasmas hasta que la tarea de justicia ha sido cumplida. Por ejemplo, ya que estamos en Filadelfia, el caso de The Sixth Sense, ¿no? Donde hay este fantasma del psiquiatra que ignora que es un fantasma y lo va a ignorar hasta el momento en que su labor de justicia se cumpla. Esto es, que ayuda a un niño que funciona como un reemplazo del niño que no pudo ayudar y por el cual muere. O en el caso de The Others, donde la agnórisis es doble. Ser un fantasma o dejar de ser un fantasma implica reconstruir, en este caso por parte del fantasma, el acto abominable que cometió: matar a sus hijos primero, suicidarse después. Esta es la justicia de la diosa o titanesa griega Themis. Hay otra justicia, la de Némesis, y es el fantasma que retorna por venganza. Venganza sobre quien injurió al fantasma, o en general para vengarse de los vivos, o de una categoría de los vivos. En el caso del trasfondo, sin embargo, el fantasma no parece demandar una narrativa, sino que él está a cargo de esa narrativa. Y esa narrativa es morosa. La novela detalla los rituales cotidianos, los escasos momentos de riesgo, la implícita y apenas manifiesta solidaridad del grupo de submarinistas.
Pero por muy morosa, detallista que sea, lo que termina impresionándonos en la novela es que aquello que nosotros leemos como una narrativa es en realidad una dispersión de fragmentos no totalizados. Incluso los momentos de iluminación, donde el fantasma de Ortega tiene sueños, o lo que cree que son sueños, el hundimiento del crucero General Belgrano, la destrucción del submarino mellizo del San Luis de Santa Fe, esos momentos permanecen enigmáticos para él mismo. E incluso no tiene lo que podríamos llamar una anagnórisis. A partir del momento en que se da cuenta de que hay algo extraño con él, cuando puede leer en alemán un libro que encuentra en el submarino, en la madriguera de Kafka, aunque no sabe alemán, no llega a realizar completamente que es un fantasma. Lo único que se da cuenta es que está separado del grupo, que sabe algo que el resto no sabe y no puede explicar por qué lo sabe. Dije que el fantasma es una figura que apela a la justicia. Esa justicia suele estar por fuera de la ley, que solo concierne a los vivos, pero es, para los muertos y muchas veces para los vivos, legítima. Y ese es el problema de la guerra de Malvinas: el deseo, la legitimidad y la narrativa. La experiencia de Malvinas pone en evidencia dos paradojas, una de las cuales tiene que ver con el fantasma de trasfondo. Una más o menos resoluble, la otra no. Es de la segunda paradoja, la irresoluble, de la que en mi opinión surge el tipo particular de espectro que aparece en trasfondo. La primera paradoja tiene que ver con la legitimidad de origen de la guerra y con la respuesta social mayoritaria con respecto a ella. El problema de la legitimidad de origen de la guerra es doble. Por una parte, el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, reclamo que no por enfático dejaba de ser muy débil y que es raramente cuestionado en Argentina hasta el día de hoy. Por otro lado, más importante, está la cuestión de la legitimidad de Galtieri, la Junta y el proceso de reorganización nacional para llevar adelante esa guerra. El escenario político y discursivo en 1982 era mucho más fluido de lo que podría parecer hoy. Y todos los actores estaban conscientes de esa fluidez. Y de alguna manera vivían en una situación esquizofrénica, más allá del principio de no contradicción. Hay un footage muy famoso que es Galtieri hablando al pueblo, reunido en la Plaza de Mayo, y el pueblo lo viva entusiastamente cada vez que habla de las Malvinas, y lo abuchea y lo insulta cada vez que Galtieri se refiere a sí mismo como presidente de la nación, ¿no? El mismo pueblo exalta y denigra al presidente que está llevando adelante la guerra porque reconoce, o al menos quiere reconocer, la justicia de la guerra, pero no reconoce la justicia del líder de esa guerra, ¿no? Pero esto nos lleva a la otra paradoja, esta no resuelta y probablemente irresoluble. La guerra, y no otra cosa, causó la caída de la dictadura. Esa caída fue inmediata. Galtieri renunció, o fue obligado a renunciar, como dije antes, 3 días después de la rendición, y fue reemplazado luego de un corto interinato. Fue el colapso de la guerra, aunado al nivel de movilización social y las elevadas expectativas sociales que la guerra había causado, lo que hizo caer la dictadura. Y más importante, lo que permitió uno de los desarrollos más trascendentes de la postdictadura, el juicio de las juntas militares y el juicio de los principales responsables de la guerra sucia. Pero preguntémonos, ante la situación de la guerra, ¿qué se podía desear en relación a esa guerra? ¿Qué se podría desear hoy, más allá de que la guerra nunca hubiese ocurrido, lo cual no ayuda a la reflexión? Planteo esa pregunta sobre el deseo, porque así la plantearon los intelectuales de izquierda que discutieron sobre el tema de la guerra en México, durante la guerra misma. Exiliados que se preguntaban qué posición tomar con respecto a la guerra, siendo que es una guerra legítima llevada adelante por una dictadura ilegítima. La opción es trágica, en sentido estricto, porque las dos opciones
son abominables. La primera opción es desear la victoria argentina en la guerra. Pero desde luego, nadie se engañaba y sería de mala fe engañarse ahora. La victoria argentina en la guerra, contra el Reino Unido nada menos, hubiese conducido a, si no la perpetuación de la dictadura, su prolongación y sobre todo una salida digna y negociada de la dictadura que hubiese implicado inevitablemente, hay documentos al respecto, una narrativa o conciliadora o directamente reivindicadora de la así llamada guerra sucia. El terrorismo estatal durante los años 75, 76 hasta el 79. Esto fue una opción, sobre todo porque, aunque hoy en día parece obvio, Argentina no estaba destinada a perder la guerra. Y sobre todo porque había una vasta, aunque desde luego lejos de unánime, voluntad social de apoyar la guerra y de ganar la guerra y de legitimar a la dictadura y la guerra sucia a partir de esa guerra. Ese olvido de que la guerra fue una guerra que tuvo apoyo popular está desde el inicio mismo de las narrativas sobre la guerra capturada en el tropo de los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra, digamos, son los conscriptos que pelearon la guerra en la infantería, pero que se convirtieron con el tiempo en una especie de tropo para la absolución de la sociedad argentina. Los chicos de la guerra se convirtieron en una especie de sinécdoque de la sociedad, engañada por la dictadura en creer que la guerra era una guerra legítima. El otro deseo, el deseo opuesto, es igualmente problemático. El deseo de derrota, como conclusión lógica del deseo de deshacerse de una dictadura genocida. El problema es que el deseo de derrota tiene víctimas. Los soldados que fueron obligados a ir a Malvinas como conscriptos, los suboficiales y oficiales que no eran parte de la máquina del terrorismo de Estado y que fueron a Malvinas como parte de un compromiso profesional o patriótico. Desear la derrota argentina en la guerra, desear la derrota de la dictadura, es desear inconfesadamente la muerte de esos jóvenes, su sufrimiento y su humillación. Es la misma paradoja, no se puede desear la victoria, pero tampoco se puede desear la derrota, que aparece en otras narrativas de guerra, donde a la derrota se suma el carácter inequívocamente maligno de la guerra, no por ser guerra, sino por su ilegitimidad de origen. En especial, las narrativas de guerra alemanas sobre los nazis, ¿no? Películas como, por ejemplo, Das Boot, de 1981, o Stalingrad, de 1993. No por casualidad, en ambas películas, donde se exalta a los combatientes, pero se denigra la guerra, todos mueren. Todos tienen que morir, porque hacerlos vivir implicaría entrar en negociaciones con el sentido general de la guerra. Al morir, la valentía y la humanidad de estos alemanes permanece como un acto intransitivo, incomunicable. En el caso de la guerra de Malvinas, opciones como la de las películas Das Boot o Stalingrad son imposibles. La solución que se puede adoptar para esta paradoja es no plantear el problema en absoluto. Y la manera de hacer esto es centrar la narrativa en los soldados, no en todos los combatientes, sino en los conscriptos, en su sufrimiento, en su excesiva juventud, en su falta de preparación, en los abusos que sufrieron a manos de los suboficiales y oficiales. La narrativa sobre Malvinas tiene un par de tropos casi inevitables. Uno es ese, el de los soldados, y el otro es el de los oficiales y suboficiales como universalmente incompetentes, corruptos, brutales, cobardes. Pero preguntémonos, si esa, la incompetencia, la cobardía, la brutalidad de los oficiales es la condición de la derrota, hubiésemos querido que los oficiales argentinos fueran eficientes, temerarios, íntegros, fraternos con los soldados, patriotas hasta el fin. Si ese hubiese sido el caso, y Argentina ha ganado la guerra, ¿cuál hubiese sido la justicia para las decenas de miles de desaparecidos, de presos políticos, de torturados, de exiliados? La guerra debía ser perdida,
si esa justicia debía emerger de una manera que podríamos llamar significativa. Lo que la Argentina sabe, pero no quiere saber, no puede saber, es que el horror de la guerra fue una condición necesaria. La condición necesaria de Cronos comiendo a sus hijos. Esto es, que todos habitamos una paradoja de mala fe, donde sacrificamos a los mejores de una generación en el altar de una causa. Y allí vuelvo a trasfondo. El fantasma que no sabe qué es fantasma y que no quiere nada. Pero hay algo que la narrativa, su propia narrativa, sabe por él, que es un fantasma sin lugar, sin reconocimiento y sobre todo sin justicia. Porque los fantasmas de Malvinas son víctimas deliberadas y conscientes, no solo de los militares, sino de toda una sociedad, culpable o con un destino culpable, que fue forzada a hacer una opción abominable. Esa abominación es lo que somos, el monstruo que vive en nosotros. Gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias por esa maravillosa, pero también perturbadora lectura. Creo que es particularmente vigente, además, con todo lo que está pasando recientemente en varios países latinoamericanos. Me pregunto hasta qué, cuando estaba leyendo sobre la conclusión sobre la dificultad de asumir la guerra, en el sentido de que tienes que desear que sea derrotada tu propio país por los exiliados que están en México, y eso es difícil. Me preguntaba hasta qué punto la guerra de las Malvinas puede leerse como una guerra civil. ¿Me explico en qué sentido? Yeah. Es parecido a la posición que muchos intelectuales colombianos tuvieron que tomar frente al conflicto con las FARC, en el sentido de que desear la victoria de cualquier bando era validar sus abusos de alguna manera, y no había manera de desear la guerra y desear la victoria del país, por decirlo de alguna manera. No sé. No, sí, completamente. En principio me disculpo si tuve que hacer como muchas digresiones apenas inteligibles, mencionando novelas o cosas que no necesariamente todos conocemos y que a veces me daba cuenta leyendo que era un poco enigmático. Pero sí, si algo caracteriza la representación de la guerra de Malvinas es que los ingleses apenas aparecen, ¿no? Si ustedes ven, seguramente vieron la película Iluminados por el Fuego, ¿no? Los ingleses, digamos, son las bengalas en el cielo y los cañonazos, pero no tienen una presencia como los enemigos en relación a los cuales se define una identidad de los combatientes argentinos. El tropo de los combatientes abusados por los oficiales es lo que define la guerra, aunque fue una guerra convencional e internacional, más como una guerra civil. Es cierto, completamente cierto. No sé si eso... ¿sí? Y esto va mucho más allá de Iluminados por el Fuego. La primera película que se hizo sobre Malvinas es Los Chicos de la Guerra, precisamente, que es la que establece este tropo, ¿no? Donde los verdaderos sujetos de la guerra son estos chicos que son víctimas, como la sociedad es víctima de los militares. Y cuando se representan las batallas, en esta película, en las islas de Gamerro y en Iluminados por el Fuego, las tres representaciones de las batallas tienen esta misma característica. Los ingleses, los supuestos enemigos, nunca realmente aparecen, ¿no? Hay un libro muy bueno de Lawrence que se llama Las Guerras de Malvinas, y empieza el libro refiriéndose a una cosa que es: los argentinos no suelen decir perdimos las Malvinas, sino perdimos en Malvinas.
¿sí? Porque algo se perdió en Malvinas que no son las islas, sino algo que tiene que ver con la coherencia del relato nacional. Y creo que la coherencia del relato nacional se pierde en el sentido de que la guerra de Malvinas y el afterlife puso a víctimas contra víctimas, ¿sí? El hecho de que Argentina haya podido resolver de una manera más o menos exitosa el legado de la guerra sucia tiene que ver con que haya perdido tan catastróficamente la guerra limpia, ¿sí? Y hay muchas narrativas que lo que tratan de hacer, por ejemplo una película muy mala, pero que fue muy famosa en su momento, La deuda interna, ¿no? Que trata de poner ambas guerras, la guerra sucia y la guerra limpia, como en una misma línea de sentido. El punto es que no están en una misma línea de sentido, ¿no? Y esa es la opción trágica, es either or, y las ambas opciones son abominables. Por eso, algo que mencionaba Alejandro correctamente es, la guerra de Malvinas fue una guerra inmediatamente olvidada, nadie quería hablar de eso. Por un lado, por la culpa de que todo el mundo había apoyado la guerra, ¿sí? Pero por otro, porque Malvinas es el pecado fundacional de la democracia argentina, ¿sí? Estos chicos que murieron, no murieron por la soberanía en las islas, murieron para que la democracia argentina fuera posible, de una manera que nadie puede estar a la altura de reconocer. Y entonces, el gobierno argentino y la sociedad argentina incesantemente va a rendir tributo a los excombatientes como se merecen, pero hay algo que nunca va a ocurrir. Nunca va a haber una narrativa que incorpore a esa guerra a una narrativa nacional más grande, ¿no? Por eso este fantasma que sabe que no hay justicia, ¿no? Vale. Muchísimas gracias por la presentación, me pareció verdaderamente buenísima. Yo me quedé pensando en la figura del narrador fantasma, en el sentido que usualmente no estoy súper familiarizada con el gótico, pero las veces que lo he leído, casi siempre el espectro está narrado desde un omnisciente y está muy separado, digamos, el personaje del fantasma está separado de la voz narrativa. Quería saber qué significa, digamos, o si es una alegoría en nuestros tiempos, que la persona que narra sea casi invisible, un yo sin poder, que no tiene público inmediato, y si en ese sentido el gótico está hablándonos también en términos muy presentes sobre el sujeto con respecto al mercado capital actual, o el sujeto invisible con respecto a una colectividad. O sea, cómo es ese rejuego del gótico hoy en día por medio de un narrador que es el fantasma. En principio te diría, yo sería renuente a hacer así afirmaciones generales sobre el gótico, porque de alguna manera, y quizás porque estoy trabajando con el gótico, entonces de alguna manera define la ficción contemporánea, ¿no? La ficción posapocalíptica, los zombies, los vampiros, bien, todo en la ficción contemporánea. ¿Por qué? Porque el gótico es una de las formas que nace contemporáneamente a la modernidad y en algún sentido es la ficción contemporánea por excelencia. Entonces no podría decirte que el fantasma significa esto o aquello. Sí podría decirte que en esta novela que tiene este procedimiento tan anómalo, que un fantasma que no sabe que es fantasma y que nadie más sabe que está ahí, está narrando, está articulado en función de dar una imagen de la guerra. Una guerra que es una guerra fantasma, pero que no vuelve como un trauma. Ese sería un punto importante. La guerra de Malvinas no es un trauma, porque un trauma es algo que adviene de manera exterior y que vuelve y que exige justicia. La guerra de Malvinas no es un trauma, es un secreto abominable de la democracia. Y esa es la acepción, esa sí es la acepción del gótico que me interesa. La idea de que nuestras mejores identidades están fundadas en un secreto abominable, digamos. Y por eso
lo llevé todo para atrás a Sarmiento, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué Sarmiento es el mejor analista de Rosas? Porque Rosas no es solamente un bárbaro. Rosas es aquel que maneja el periodismo y los medios de comunicación de masas y el control micropolítico de la población de una manera que nadie en el mundo probablemente lo hacía. Rosas es un dictador moderno, es una de las posibilidades de la civilización, más que una de las posibilidades de la barbarie. Es una especie de, para decirlo con una analogía, para aquellos que tienen mi edad, cuando surgió la Internet, la idea es, la Internet va a ser la gran fuerza emancipadora de nuestro tiempo. Sin embargo, la Internet nos dio Trump, ¿no? De la gran fuerza emancipadora, aquello que parecía realizar el ideal del iluminismo, surge esto, ¿no? ¿Trump es una anomalía o es una de las posibilidades inherentes? ¿No? Yo diría, es una de las posibilidades inherentes. Perdón, me fui para otro lugar que no tenía nada que ver con preguntar recién. Hola. Perdón. Mi pregunta tenía que ver con, digamos, cómo se desplaza esa imposibilidad de estar a favor o en contra de la guerra de Malvinas, una vez que se consuma la transición a la democracia. Es decir, me parece que en la producción cultural, en la producción literaria, como la muestra Trasfondo, sigue habiendo una preocupación por replantear esa problemática o esa disyuntiva. Cómo en el discurso político, digamos, esa imposibilidad de tomar partido aparece en la medida en que el reclamo por la soberanía de Malvinas sigue siendo una presencia importante dentro del discurso político, y cómo eso entra en conflicto con el hecho de que haya sido la dictadura la que haya comandado la ofensiva, digamos, directa por la recuperación del territorio. Entonces yo no sé si hay dentro del discurso político posterior a la dictadura un conflicto similar sobre cómo plantearse el tema de Malvinas sin digamos, caer en una postura que valide o convalide la dictadura militar en sí. Okay. Yo creo que la respuesta se podría establecer a diversos niveles. Al nivel más profundo no se desplaza, porque la cuestión de Malvinas es indesplazable, porque, como te digo, me parece que es la piedra fundacional, porque es lo que hizo posible el retorno de la democracia. Al nivel del discurso político, la cuestión de las Malvinas es como el bloqueo a Cuba de Estados Unidos, algo que digamos, que los políticos quisieran que no estuviera ahí, pero que tampoco pueden decidir que deje de estar ahí, porque los costos de que deje de estar ahí serían altísimos. Quiero decir con esto, ningún político va a decir lo que es obvio, que es los reclamos argentinos de soberanía sobre las Malvinas, si alguna vez fueron legítimos, hoy ya han dejado de serlo, porque nunca las vamos a recuperar. Nunca las vamos a recuperar porque nunca las tuvimos, por un lado, y en segundo, porque si en un momento la dictadura planteó la guerra como una guerra anticolonial, ¿no? Y la guerra anticolonial triunfó, pero en un sentido muy diferente al que la dictadura o los argentinos lo hubiesen deseado, porque las Malvinas eran efectivamente una colonia inglesa, pero un año después de la guerra ese estatus colonial se suprimió y ahora las Malvinas son un overseas territory del United Kingdom. Estas son parte de Inglaterra, entonces el estatus colonial desapareció y hoy en día las Malvinas son, creo que por GDP per cápita son el 6º país del mundo. Esto es, en las Malvinas hay muy poca población,
y a partir de la ocupación de la flota del territorio que se llamaba la zona de exclusión, Inglaterra empezó a controlar las aguas alrededor de las Malvinas, que son muy ricas en recursos de pesca, y empezó a cobrar cánones para los barcos japoneses y chinos y de Taiwán que pescan en esas aguas. Eso enriqueció, más allá de lo que jamás hubiesen imaginado, los habitantes de Malvinas a los habitantes de Malvinas. Entonces hoy en día son ciudadanos de la Unión Europea y son riquísimos. Entonces efectivamente fue una guerra anticolonial exitosa. Pero bueno, no de la manera que los argentinos lo hubiesen deseado. Entonces, a un nivel profundo y a un nivel, digamos, político más fenoménico, es implanteable, porque ningún presidente argentino va a decir, ok, vamos a abandonar este reclamo. Entonces lo van a seguir haciendo, pero sabiendo que no hay ninguna posibilidad realista de realmente negociar. La dictadura sí tuvo una posibilidad de negociar, pero estaba tan embriagada por el súbito e inequívoco apoyo popular a la guerra que pensó que iba a poder forzar una solución, más allá de lo que el Reino Unido estaba dispuesto a dar. La solución que el Reino Unido estaba dispuesto a dar era que todas las fuerzas militares se retiraran de las islas y de las aguas que la rodearan y entrar a un sistema de soberanía compartida. Pero bueno, los militares se negaron con las consecuencias que sabemos. No sé si eso responde, Pavel, a tu pregunta. Sí, me había olvidado que quería preguntar algo. Bueno, quería hacer una pregunta por la conjuración, porque cuando empieza el manifiesto comunista, ¿no es cierto? Dice que un espectro, ¿no es cierto?, es el que recorre Europa. Ese espectro es el fantasma, ¿no? Cierta fantasmagoría, el espectro del comunismo, ¿no es cierto? Y todas las fuerzas europeas, imperiales, digamos, están ocupadas de conjurar ese espectro. Entonces mi pregunta iba por la conjuración, porque, disculpa que me extienda solo un poquitito, yo sé que hay poco tiempo, pero a mí me parece que hay tres cosas al menos en tu presentación que podrían ahondarse, que podrían desarrollarse. La primera me parece que hay que preguntarse esta cuestión de si la guerra es o no un trauma o un nudo traumático, por así decirlo. Tú sabes que uno de los fundamentadores, digamos, por así decirlo, del régimen teórico peronista decía precisamente con Lacan en el corazón, y vamos con Perón, una cosa así, ¿no? Entonces esa cuestión del nudo traumático me interesa porque me parece que y aquí voy con la segunda cuestión, es cuál es la relación entre los espectros de la guerra de las Malvinas, entre estos chicos de la guerra y los pibes del 2001, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es la relación espectral entre esas dos figuras y entre más, de hecho? O sea, me acordaba, por ejemplo, el niño proletario de Lamborghini, de todas esas figuras, digamos, de cierta abyección de los chicos que van a la guerra, que puede ser una guerra también, digamos, del capital por su propia perpetuación al interior de Argentina, ¿no? Como el 2001, que era una guerra también. Y finalmente aquí va la pregunta, digamos, si no te parece a ti que la guerra de las Malvinas, al mismo tiempo, digamos, que funciona, esa cuestión me parece súper interesante, preguntarse ¿qué significa desear un triunfo? ¿Qué significa desear una victoria en una guerra? A mí me parece que ahí ya está toda la tecnología fascista, digamos, involucrándose, por así decirlo, el que desea una victoria en una guerra es algo más o menos complicado, ¿no? Para mí. Entonces esa era mi pregunta, por una parte. ¿Qué piensas tú del que desea una victoria? Y en segundo lugar, digamos, ¿a ti no te parece que esta idea de lo nacional popular anclado al triunfo en la guerra de las Malvinas no representa precisamente la conjuración de los espectros de la guerra? Sí, sin duda. A ver,
creo que me hiciste unas cuantas preguntas en esa Sí. pregunta. Es que eran muchas cosas, pero como que las anoté aquí no puedo olvidarlas. A ver, voy con la última. ¿Qué significa desear la victoria en la guerra? Sí, súper. Ok, creo que eso era un problema durante la guerra. Eso era un problema para muchos que no sabían realmente si deseaban la victoria o no. En Claro. particular, Pero hablo de desear una victoria en la guerra, no en el caso coyuntural específico de las Malvinas, ok, sino de qué significa la pulsión de desear una victoria en la guerra. Es decir, qué significa el deseo de de triunfar una guerra, digamos. supongo que significa muchas cosas diferentes. Yo me puedo referir a lo que significaba para ciertos actores de la guerra, diferentes actores durante la guerra de Malvinas. O sea, de allí a preguntarme qué significa desear triunfar en una guerra así en general, creo que eso está más allá de lo que yo te podría responder. Hubo ciertos fenómenos que yo llamaría paradójicos en eso. En cuanto se desató la guerra, había en México y en muchos lugares de América Latina montoneros exiliados, ¿no? Una porción importante, los montoneros era la agrupación peronista de izquierda, que se convirtió en una de las agrupaciones guerrilleras más importantes junto con el ERP, antes de la dictadura. Un grupo dentro de montoneros hizo la propuesta a la dictadura de hacer una tregua y hacer un charter y volver a Argentina y que la dictadura los mandara a las Malvinas a pelear. ¿Por qué? Porque los montoneros percibían que tenían junto con la dictadura un enemigo común, que era el imperialismo inglés. Eso ocurrió en un grado todavía más extremo en los campos de concentración, en un campo, no en los campos, en uno de los campos de concentración de la dictadura. Presos políticos pidieron a los directores militares del campo de concentración si los podían mandar a pelear. No sé cómo teorizar eso en términos de qué significa para esta gente desear pelear con aquellos que los estaban torturando en función de un enemigo común. Supongo que vos, que tenés más preparación teórica, probablemente que yo podrías examinarlo. Pero es claro que la guerra desató todos estos deseos transversales y difíciles de compaginar en un campo que hasta ese momento parecía ser inteligible, ¿no? Y por eso me refiero a que las opciones eran trágicas porque eran todos malos. Digamos, no había una opción que uno podía decir fuera una opción inmediatamente épica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido uno podría decir que es un trauma, en el sentido de que interrumpe una narrativa, ¿no? Pero en otro sentido yo diría que no es un trauma porque es algo que interrumpe una narrativa, y digamos, y al menos en la vulgata psicoanalítica, el trauma puede ser más o menos reparado si uno reencuentra una narrativa que incorpore ese evento a una totalidad de sentido. La guerra de las Malvinas no puede ser reincorporada a una totalidad de sentido porque es necesario que haya ocurrido como ocurrió. Estos chicos son víctimas, pero no víctimas de los militares o no víctimas de la causa de la soberanía, son las víctimas sacrificiales de la democracia argentina, en mi opinión. Y entonces, por eso la cuestión es indesplazable, porque si de algo está orgulloso la sociedad argentina contemporánea es cómo de una manera tal vez diferente a otras sociedades fue capaz de revisitar el terrorismo de Estado, ¿no? Y el hecho de que todos o casi todos están presos y de que se han recuperado hijos y nietos, y etcétera, etcétera. La condición de posibilidad de eso es esto, ¿no? La imposibilidad estructural de justicia, no individual, no para los excombatientes, sino para la guerra como evento. No sé si eso
No. Sí, no, es que no hay tiempo, entonces... Ok. Tenemos más preguntas, así que... Gracias por la presentación. Teníamos que hablar de Trump. Siempre tenemos que hablar de Trump. Creo que estamos de acuerdo en que las guerras, aparte de medir, mencionaron la velocidad, las tecnologías, miden las masculinidades. Tenemos ahí a Trump y Kim Jong apuntando con sus botones desde diferentes partes. ¿Crees que también se podría hacer una lectura del espectro como una medida en que refleja la crisis de masculinidad de las naciones, de las naciones en formación? Porque pienso también en Manuel González Prada, por ejemplo, preocupado por los indios, cuando creo que en el fondo era una preocupación de que la masculinidad india no parece tan fuerte. El tema de la masculinidad en relación a la guerra de Malvinas es algo sobre lo que se ha escrito, precisamente. Y es, digamos, el tropo de la juventud en relación al terrorismo de Estado, o a la guerra sucia y a la guerra de Malvinas, es algo que vincula a los dos. En ambos, el gran significante son los jóvenes. En el caso de la guerra sucia, los jóvenes que han optado por el camino equivocado, entre otras cosas, haciendo opciones en relación a su masculinidad equivocada. Y entonces, para un sector de la derecha, la guerra de Malvinas era la forja donde una nueva masculinidad iba a aparecer, una masculinidad que iba a superar las desviaciones de los 60 y los 70, ¿no? Entonces, para la derecha, la guerra de Malvinas fue una oportunidad. Así lo vieron, ¿no? Como la oportunidad de revertir aquello que había pasado con la masculinidad juvenil, ¿no? Que las había llevado a la droga, al izquierdismo, etcétera, etcétera. En relación a la masculinidad, así como metáfora de la identidad nacional, no sabría decirte. Okay, hay todavía varios manos levantadas, entonces lo que vamos a hacer es recoger todas las preguntas y las puedas responder, ¿no? Perdón, una cosita más. El submarino, de trasfondo, es una comunidad masculina. Es una comunidad masculina, pero donde no hay, al menos de manera que yo pueda percibir, como esta performance de la masculinidad guerrera, ¿no? En principio por el tipo de guerra que la guerra submarina es, que es como una especie de guerra de oficinistas, donde la gente está sentada la mayor parte del tiempo esperando que algo pase. No hay estos exertions físicos ni nada por el estilo. Y entonces, sí, es una banda de hombres, pero no es la misma banda de hombres que aparece en Full Metal Jacket, ¿no? No, estaba pensando un poco en todo lo que dijiste, me pareció muy bueno. Y también siguiendo la discusión que hemos tenido ayer, creo que de alguna manera lo que queda es el monstruo de esta guerra, es la propia gente que sí apoyó, porque comentamos que la gente común y corriente apoyaba, mandaba cosas a Malvinas, a los conscriptos, y siento, ¿no?, que es como ese gran fantasma, si querés, que nos acecha como argentinos, qué hacer con esta guerra, ¿no? Tanto ahora como en esa época, se había apoyado el Mundial 78, que también es, por suerte, después se ganó el 86, entonces queda un poco desfigurado y no se lo menciona mucho, pero hubo un apoyo popular muy grande y no hubo una autocrítica de la sociedad argentina, me parece, ¿no? Entonces, yo no leí la novela que vos analizaste, pero pienso, y un poco con la analogía que hiciste de la lectura que mencionaste de Drácula, ¿no?, que para mí, bueno, es bastante evidente esa asociación entre el vampirismo y el capitalismo, además hay un montón de escrito de eso, pero me parece que en lo que vos mencionaste, ese fantasma no es un fantasma que dé miedo, no es un fantasma además es un fantasma que es un soldado, ¿no?, o un oficial del submarino. Entonces pensaba de qué manera se podría llegar a, o tal vez pensamos que se podría llegar a representar ese verdadero fantasma, o eso que sí da miedo
que es qué hacemos con todo ese apoyo que sí hicimos y que dejamos abajo de la alfombra, ¿no? Bien. Hola, gracias Juan Pablo. Bueno, después de tomar un seminario contigo, uno se queda como viendo siempre espectros en todas partes, ¿no? Y además hay que leer trasfondo. Entonces, quería hacerte un comentario porque con los acontecimientos del submarino reciente del San Juan, de alguna forma al leer las noticias del San Juan, digamos el espectro de las Malvinas me venía asociado a la lectura de trasfondo. Entonces, yo no sé, y lo dejo para que lo comentes si quieres, si esa conexión, o sea, ese fantasma con los acontecimientos del submarino actual, si se puede ver como esa emergencia del fantasma de las Malvinas en el contexto macro, digamos. Ok. Aprovecho de hacerte una pregunta por la novela, porque sí leí la novela, entonces, acerca de, voy a ser breve, ¿no? Acerca de la capacidad sensorial que tiene el fantasma, ¿no? Porque a lo largo de la novela el sonido es muy importante. Claro. Y en parte por las condiciones técnicas del submarino, que tiene que orientarse a través de ondas sonoras y tal, ¿no? Pero también el ruido permanente que está como acechando el interior del barco, y la radio como único medio de comunicación con el exterior, ¿no? Entonces no sé si se puede referir a eso en relación al fantasma y la narración, ¿no? Y recojo la última. Una pregunta muy breve y tiene que ver con la sospecha de si el fantasma de lo gótico tan característico de la ficción se cuela en el periodismo, por ejemplo. Si lo gótico de algún modo coloniza algún tipo de género o algún tipo de estructura periodística, de modo que resuene cuando se habla de las Malvinas en el periodismo argentino en general. Ok, bueno, muchas gracias. Obviamente no voy a estar a la altura de vuestras preguntas. La cuestión del apoyo popular a la guerra es uno de estos dos problemas, una de estas dos paradojas, ¿no? Similar, en mi opinión, a la relación que tiene Alemania, digamos, en tono menor, digamos, porque la guerra de Malvinas no se parece a la Segunda Guerra Mundial. Alemania hizo autocrítica, ¿no? Claro, pero esa autocrítica hasta cierto punto es infinita, porque Hitler ganó las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué clase de dictador es Hitler siendo que fue elegido como canciller? ¿No? Hay un punto donde es... Quedó un poquito afuera de la pregunta también pensar el apoyo que la misma gente le daba a la dictadura para parar el absurdo, ¿no? Digo, eso también es algo que nunca se... Totalmente. Creo que en el caso de Malvinas eso no se ha respondido, sino que más bien se ha desplazado. Y yo me referí brevemente y probablemente de manera incomprensible, se ha desplazado en el tropo de los chicos de la guerra, ¿sí? Que es, los chicos de la guerra se convirtieron en una especie de sinécdoque de la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina fue usada, fue engañada, fue manipulada en creer esto y en apoyar esto, ¿sí? Entonces es una manera de nosotros somos inocentes como los chicos fueron inocentes de que los mandaran allá insuficientemente preparados, ¿sí? Ese tropo surgió inmediatamente después de la guerra. En particular, surgió en las publicaciones que habían apoyado la guerra de la manera más estruendosa, como por ejemplo exactamente, la revista Gente. Antes de que surgiera la película Los chicos de la guerra, la revista Gente crea el tropo de los chicos de la guerra. ¿Para qué? Para absolverse a sí misma del apoyo que le había dado a la guerra y a la dictadura. ¿Sí? Nosotros también somos víctimas de esto, ¿sí? Y entonces esa es una de las formas tal vez más brutales de injusticia en relación a los excombatientes, ¿no? Que
se los utilizó una vez más para estas narrativas autoabsolutorias. Entonces, creo que eso no se responde, o se responde desplazándolo, ¿no? Transformando algo que es trágico en algo que es melodramático, donde los responsables de la guerra son estos oficiales, ¿no? Brutales, insensibles, corruptos, lo cual puede ser más o menos verdad, pero que suprime la dimensión crítica al transformar todo en un melodrama donde hay buenos y hay malos. La otra pregunta. La tragedia del submarino San Juan. Sí, no, digamos, el debate que cuando el submarino San Juan es un submarino que pertenece a la misma clase de submarinos, 209, submarinos hechos en Alemania después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pudo volver a construir submarinos, se convirtió en un exportador de submarinos convencionales, no nucleares, sino electrodiesel, y varios se exportaron a Argentina. El principal debate que hubo cuando se perdió este submarino no tiene que ver con la guerra de Malvinas, sino con la actitud del gobierno de kirchnerista, digamos, de Kirchner y su esposa, con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿sí? La actitud del gobierno kirchnerista con respecto a las Fuerzas Armadas y a la guerra de Malvinas indirectamente es, por un lado, la vertiente de nacionalismo de izquierda de los K reactivó los discursos sobre Malvinas. En 2012 se cumplieron 30 años de la guerra de Malvinas y Trasfondo se publicó en el 2012 como parte de una constelación de nuevas narrativas sobre la guerra, ¿no? Porque la cuestión de la soberanía se reactivó oficialmente, ¿no? Pero por otro lado, las Fuerzas Armadas fueron durante todo el tiempo de los Kirchner, siguiendo algo que había ocurrido desde la época de Alfonsín, pero de manera más deliberada y abierta, fueron defunded, ¿no? Entonces, cuando se hunde cuando este submarino desaparece en el mar, se pierde contacto y mueren todos los submarinistas por razones que todavía no están del todo elucidadas. La discusión que se reactivó es esa. ¿Quién es culpable de que esto haya pasado? ¿No? ¿Macri y su discurso neoliberal anti-soberanía? ¿O los K y su discurso pro-soberanía pero anti-fuerzas armadas? Son como otras líneas de conflicto, haciendo del submarino el significante o la arena de ese conflicto. No sé si eso responde. No sé. Vos tenías una pregunta, ¿me podrías refrescar? Preguntaba sobre si lo gótico se había desplazado más allá de la no ficción. Quizá había ocupado un espacio del periodismo. No que yo sepa en relación a la guerra. Tropos góticos dominan la manera en que el periodismo mapea la sociedad, no solamente argentina, sino la sociedad, digamos, anterior a la elección de Macri, el tropo de la inseguridad, esto es que las ciudades estaban bajo asedio por este anillo oscuro de jóvenes diferentes que surgían de las villas, ¿no? Y para robar, para violar, para matar, eso es un tropo gótico, ¿no? Pero no tiene que ver con la guerra de Malvinas, sino que tenía que ver con una manera de deslegitimar al gobierno de los K a partir de la inseguridad. Entonces, esto no responde exactamente a lo que me preguntaste, pero funciona a nivel de los discursos sociales. Y no sé si había una última. Vos me dirás cuando terminamos. Quizás tomemos la última, la del sonido y la que te había hecho. Por supuesto, así tenemos que terminar. Digamos, la novela claramente está basada en la película Das Boot, ¿no? A un nivel narrativo, ¿no? Porque ambas son, una es una película de submarinos, probablemente la mejor película de submarinos que jamás se hizo, y esta es una novela sobre submarinos, pero además porque ambas plantean el mismo dilema:
como hacer un homenaje a un grupo de soldados, de guerreros, que pelean por una causa maligna, ¿no? Y ambas novelas lo resuelven de maneras diferentes. En ambas narrativas la cuestión del sonido es fundamental por las condiciones de la guerra submarina. En el caso del trasfondo es importante también, porque una vez que uno se da cuenta de que el narrador es un fantasma, también te das cuenta de que todos los personajes aparecen primero como sonidos y después se van materializando como personas, ¿no? Entonces la cuestión del sonido está puesta a jugar en ese sentido, de lo cual solamente nos damos cuenta al final y cuando releemos la novela. No sé si eso. Sí, interesante acerca de la naturaleza del espectro, pero no voy a comentar porque ya estamos muy pasado la hora. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a ustedes. Llegamos al cierre del Congreso.